perfil, está invitado en El Psicólogo Dijo, para volver a hablar de lo que es el TEA o el trastorno de déficit del trastorno autista. Si gustas presentarte más a fondo de... Sí, claro, pues gracias por estar en mi perfil de invitado, para invitarme. Pues yo soy el psicólogo Derian. Yo ahorita estoy enfocado o me especializo en lo que son trastornos del neurodesarrollo infantil, muy puntualmente en lo que es el autismo, sobre todo en lo que es el plan de intervención y de diagnóstico. Por lo general me dedico a dar también charlas con padres de familia, con maestros, con educadores, con psicólogos, terapeutas, para llevar, digamos, un manejo adecuado de las ¿Mm? terapias y sobre la intervención clínica que se requiere hacer. Recuerdo que la vez pasada que subiste en mi perfil o en mi página, hablabas de un chaleco. ¿Cómo vas con ese proyecto o cómo lo... ¿Ya has tenido más candidatos a tener uno o ya has sido más beneficiados algunos niños? Pues cuando lo presenté por primera vez en tu programa, apenas Ujú, estábamos planificando la entrega de un chaleco. ujú. Saludos a Uciel Vázquez, saludos a Elena Pimentel por su apoyo, muchas gracias, siempre aquí respaldándome. Como te comentaba, actualmente ya entregamos dos chalecos, uno en el Ujú, Centro Promotón de Zamora y otro en el CAM de La Piedad, Michoacán. Entonces, en el Centro Promotón tiene alrededor de 50 a 100 niños con los que se podría utilizar el chaleco. Y ujú. asimismo, en el CAM nos dimos cuenta de que en este ciclo escolar nuevo hay muchos pequeños que tienen signos de autismo o que tienen tal cual autismo. Entonces se dejó un chaleco en el CAM para tener una herramienta adicional para que los pequeños pudieran apoyarse. Creo que ya puedo decir esto públicamente, un poco, tal vez de manera un poco discreta, no tan público, perdón, pero Ujú. ya se está probando el chaleco en uno de los centros más grandes de México y yo espero que en 2 meses se tengan los resultados para ya poder hablar tal cual con el departamento de investigación y poder llevar esto al siguiente nivel. Pues creo que en la emisión anterior sí me has platicado algo así más o menos de que querías con ese centro y que querías que se te hiciera realidad ese sueño. Qué chido que se está cumpliendo esa meta que llegaste. Muchas gracias. Y pues otra cosita que me gustaría indagar más es que Uh -huh. cómo es que se detecta un niño con TEA o cómo es las características más esenciales para decir si tiene o no tiene TEA. Ok. Para esto nos manejamos mucho con lo que llamamos signos de riesgo o signos de alerta. ¿Qué quiere decir? Van a ser características muy puntuales que nos dicen que algo puede tener nuestro pequeño o que algo puede estar pasando. No necesariamente que tenga autismo, pero sí es como un foquito de alerta que tenemos que atender. Ahora, para que sea tal cual, digamos, TEA, tiene que cumplir ciertos rasgos y cierta temporalidad. Por ejemplo, entendamos que el autismo afecta principalmente cómo la persona se relaciona en lo social, en lo cómo se relaciona en lo cognitivo, en el lenguaje, en la motricidad. Entonces, digamos, son los foquitos que vamos a ir cuidando. A veces me preguntan mucho algunos colegas, pero oye, ¿cómo lo detecto cuando un bebé apenas tiene 11 meses, ¿no? Cuando apenas tiene un año, cuando tiene 2 años, ¿no? ¿Cómo lo detecto? Y yo aquí les comento, pues realmente no hay que ramificar tanto, hay que enfocarnos en lo concreto. Cognición, lenguaje, motricidad, interacción social. Uno de los signos de alerta que se puede detectar, digamos, en edades más tempranas, en los primeros meses, es la falta de reacción a su nombre. Se hizo justamente un estudio en el 88 en la Universidad de Estados Unidos de California, donde nos dice que un bebé de 8 meses ya detecta y ya identifica su nombre. Es decir, cuando le dices Mateo, Cristian, ya saben que se están refiriendo a él. Entonces, si un pequeño, digamos, tiene 1 año y medio, 2 años, y hay nula respuesta a su nombre, ese es un signo de alerta. Ahora, que tenga una respuesta nula a los estímulos auditivos o visuales, también es otro signo de alerta.
Entonces ahí, digamos, ya van dos características que pueden cumplir con un diagnóstico. Ahora, empecemos con el lenguaje. Entendemos que un bebé, el desarrollo normal que se esperaría, es que un bebé empiece a balbucear a partir de los 8 meses y se puede extender hasta el año 2 meses. Entonces, si pasa este tiempo y el bebé aún no balbucea, aún no emite ruidos, ok, ya es otra señal que tenemos que estar ahí investigando para ver qué está pasando, por lo cual el bebé ya no está balbuceando o no empezó a balbucear. Lo mismo pasa con el gateo. Cuando un pequeño no empieza a gatear o empezó a caminar un poquito más tarde de lo esperado, son signos de alerta que vamos a ir conectando más puntualmente con el autismo. Muchas veces se puede presentar, digamos, un signo de alerta, dos signos de alerta, pero insisto, no quiere decir que sea tal cual autismo. Tenemos que indagar un poquito más la temporalidad y en qué grado de afectación, digamos, está, digamos, la situación. No es lo mismo que un pequeño empiece a balbucear al año 5 meses, que si bien, digamos, es un proceso un poquito ya retrasado, pero está balbuceando. Entonces, a que un pequeño tenga, digamos, ya 3 4 años y aún no balbucea. Tenemos que ver la temporalidad y el nivel hasta qué punto podemos decir es un proceso un poquito más lento, pero lo está cumpliendo. Entonces, también para esto, ya más en concreto a la pregunta, aplicamos pruebas psicométricas sobre una evaluación preliminar del pequeño en su desarrollo. ¿Qué es todo esto que te comento? ¿A qué edad caminó? ¿A qué edad balbuceó? ¿A qué edad esto, lo otro? También preguntamos sobre la mamá, cómo fue su embarazo, cómo fue el momento del parto, natural, cesárea, si el pequeño se enfermó en los primeros meses de vida. Y para terminar, aplicamos las pruebas psicométricas, el A2, el ADIR, el MCHAT, etcétera, que ya son tal cual escalas para detectar el autismo. Realmente cuando se cumplen más de 5 o 6 rasgos, por lo general podemos ya estar hablando de un autismo, de un pequeño con autismo. Ahora lo que sigue es identificar, digamos, el nivel de autismo que pueda tener, en qué grado. ¿Cómo definimos el grado? Básicamente tomando en cuenta qué nivel de afectación, por así decirlo, tenga en diferentes áreas. Entonces, digamos, si un niño o una niña habla alrededor de los tres años, camina igual a los 3 años más o menos, ¿puede haber posibilidad de que un niño tenga autismo o son solo rasgos al azar que podemos confundir? Yo diría que son nada más rasgos o signos de alerta que se podrían llegar a asociar al autismo, pero no necesariamente quiere decir que sea autismo. Tenemos que recordar algo muy importante. No es lo mismo tener signos o síntomas de autismo a tener autismo. Digamos, son cosas muy diferentes y actualmente con tanta desinformación que hay o con tantos mitos que todavía aún siguen rondando, podemos llegar a confundirnos con este tema de lo que es el autismo. Yo realmente algo que comento mucho, cuando tienes tiempo trabajando con pequeños con autismo, ya puedes identificar cuándo realmente sí es autismo grado 1, grado 2 o grado 3 y cuándo solamente son signos de alerta que se pueden ir puliendo, porque también tomemos en cuenta que a veces el autismo se suele confundir con el TDAH o con, o con algún DI, por ejemplo. Entonces, son muchas cosas que hay que, digamos, analizar y descartar para poder decir que alguien tiene autismo. Por lo general, el diagnóstico tiene que ser, como te comento, con pruebas psicométricas, con entrevista para los padres y con observación del pequeño. No solamente, digamos, viéndolo a simple vista vas a poder identificarlo. Hay que interactuar con el pequeño, hay que trabajar con el pequeño para poder realmente decir si es autismo, si son rasgos, o es por aquí, o es por acá. Pues ahorita que tocas el punto de los, se puede decir, mentiras o aciertos, o se puede decir también, no sé cómo llamarlo, que dicen los papás, no lo voy a vacunar porque se puede hacer autista, o no lo puedo hacer esto porque se va a ser autista. ¿Cuál es lo más raro que has escuchado de esos mitos de, del autismo o que se vuelven autismos por X cosa o así? Uy, el más raro que me ha tocado escuchar, aparte de lo de la vacuna, aparte de el ambiente y etcétera, me tocó escuchar es una historia.
Ujú. Sabemos que como tal cual, saludos a Osiris que está aquí en el chat, Antonio Arjona, saludos Arjona, gracias por estar aquí acompañándonos. Sabemos que el nombre correcto es trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos por qué se le dice espectro o por qué la palabra espectro realmente. Pues fíjate que había una creencia que la palabra espectro era porque era algo ajeno, un ente que poseía al bebé, al pequeño, al menor, y por eso desarrollaba el autismo. Entonces, dentro de los remedios caseros, había medicamentos, había rituales que le sacaban el espectro al pequeño, ¿no? Tal cual como si fuera una posesión, como si fuera algo que se le pone y se le quita, y yo me quedé como, wow, pero realmente hay gente que sí piensa eso por decir la palabra espectro. Pero ya que tocamos el tema, pues podemos aclararlo. Realmente se le llama espectro autista porque la palabra espectro nos da a entender que ningún pequeño con autismo lo vive de la misma manera ni va a padecer los mismos signos y síntomas, ¿no? Es como cuando Ujú. decimos, ¿no? El espectro de colores del rojo al violeta. Hay muchísimos tonos diferentes. Realmente cuando decimos el espectro autista, a eso nos referimos justamente, que va a haber diferentes características de cada pequeño que lo va a hacer único. No quiere decir que es un ente que posea al pequeño o que sea algo externo que el pequeño pueda adquirir. Y eso es muy importante porque realmente la gente que se aprovecha de estas situaciones, por lo general, es lo que dicen. Tómate este remedio para sacar el espectro de tu hijo. Tómate este remedio para curar a tu hijo del espectro. Cuando realmente la palabra justamente se refiere a eso, a esa gama de diferenciación que tiene cada pequeño, en su caso individual. Porque ahora con las vacunas del COVID y con la vacunación del sarampión, he visto comentarios en Facebook de varios papás de, yo no lo voy a vacunar a mis hijos porque los voy a volver autistas o los voy a volver con síndrome de Asperger o los voy a volver con tal trastorno. Y creo que a pesar que somos una generación ya tenemos la información muy a pie, muy a la mano, no nos damos la tarea como de investigar. Ok. Saludos a Adriana. Un saludo, amiga. Un abrazo hasta Chile. Gracias por estar aquí. Saludos a Osiris. ¿Tiene una pregunta? Sí, claro, sí, enseguida te la respondemos. A lo que me preguntabas tú, Roberto, Ujú. ninguna vacuna, y esto sí lo digo puntualmente, tómenle clip, grábenme, ninguna vacuna genera autismo. Ese mito de si el autismo era de nacimiento o era adquirido, ya tiene muchísimo tiempo que se desmintió realmente. El autismo tiene un 85% de carga genética hereditaria, es decir, con el autismo se nace. No se puede adquirir de ninguna manera, con ninguna vacuna, ni por Ujú. ninguna enfermedad. Okay. Aquí Pues creo Osiris tiene una pregunta. ¿Me permites leerla? sí, ¿Cierto o falso que la alimentación influye mucho en los síntomas del autismo? Gracias por tu pregunta, Osiris. Realmente esto es cierto, pero ¿en qué medida? Entendemos que cuando tenemos una alimentación balanceada, nos sentimos mejor. Esto es en general todas las personas. Entonces, cuando un pequeño con autismo, que por lo general es muy selectivo en sus alimentaciones, en las texturas, en sabores, en olores, colores, etcétera, tiende a estar descompensado de vitaminas y minerales por la alimentación. Entonces, si de por sí es un poquito complicado los signos y síntomas del autismo, manejarlos, con una alimentación errónea se vuelve un poquito más complicado. Ya está demostrado y comprobado que hay alimentos que sí hacen que estemos emocionalmente más irritables. Déjame leer otra pregunta. sí, Kat Butowski desde Brasil, muchas gracias, saludos. una amiga. Ah,
Es común que después del diagnóstico de un niño se diagnostica tardíamente a alguno de los padres. Sí es común que los padres también tengan algún signo o algunas características de autismo. Sí es común y no es como que digamos que se diagnostique después de, sino que al ir a las charlas, al estar informados, al ver a tu pequeño, al ir a las terapias, al recibir la información, te vas dando cuenta de, oye, es que mi pequeño hacía esto, y también yo lo hacía de niño. Qué raro, ¿no? Oye, creo que mi pequeño hace esto. Cuando yo tenía 5 años, yo también lo hacía. Entonces, es ahí como que van saliendo los signos y síntomas que también algunos padres pueden tener. ¿Sí se escucha bien? Como que escucho un poquito de eco, como que me escucho doble. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, ok, va, perdón. Recordemos que el autismo, el diagnóstico de autismo, no es el fin del mundo, no es una sentencia, sencillamente es una forma diferente de ver el mundo y de percibir el mundo. Entonces, realmente signos de autismo, características de autismo, podemos tener todo. Se escucha un poquito de eco, creo que ahí ya se escucha bien. Listo. Entonces espero, Kat, que eso resuelva tu duda y gracias por estar aquí escuchándonos. Creo que era por el micrófono que se escuchaba un poquito de eco, pero ya quedó. Listo, Roberto. Entonces, se puede considerar que el autismo puede ser hereditario, que algunos de los padres pueda tener una cierta carga genética a predisponer a un hijo o alguien. Completamente. Sí, completamente. A veces el descubrir quién tiene la carga, en qué porcentaje tiene la carga, es un poquito más complicado. Y yo hablo mucho con los padres sobre esto, sobre todo sobre el diagnóstico. Yo sé que a veces queremos muchas respuestas de por qué a mi hijo, es que por qué yo, si hice esto, si hice lo otro, cuando realmente el diagnóstico, papás, créanme que es lo de menos. Como lo comento, el diagnóstico no es el fin del mundo, es solamente la ventana que se abre para saber cómo trabajar con nuestro pequeño. Hay veces que algunos van con genetistas a hacerse las pruebas, si eso les da tranquilidad, adelante, pero realmente no hay que preguntarnos el por qué, ¿no? Ahora que tenemos la situación, hay que irla resolviendo. Yo por lo general soy muy sincero con los padres cuando hablo de estos temas y no me gusta usar, digamos, conceptos tan técnicos, porque yo sé que los padres ya leyeron la información de pies a cabeza, ya investigaron todo, entonces quieren respuestas más en concreto para algunas situaciones más específicas. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico, ok, está bien, ahora hay que ir trabajando con el pequeño. Son procesos largos, sí es complicado, sí es un reto, pero en los primeros años es lo más complicado, cuando el pequeño está creciendo. Todo el apoyo que le demos cuando, digamos, tiene de 2, 3, 4 años hasta los 10, 11 años, es lo que le va a servir justamente para su vida de adulto. Porque a veces los padres pueden pensar que su pequeño va a ser niño por siempre. Y yo les recuerdo, ok, no, tu pequeño ahorita tiene 5 años, tiene 6 años, pero tu pequeño va a cumplir 10 años, tu pequeño va a cumplir 15 años, tu pequeño ya no va a ser pequeño porque va a cumplir 20 años, va a cumplir 30 años. A veces como que no dimensionamos que nuestros pequeños con autismo van a seguir creciendo, es inevitable. Y no quiere decir que los signos y síntomas van a perseverar de la misma manera en la infancia que cuando van creciendo. Por eso las terapias suelen ser tan largas y tan prolongadas. Pero cuando llegan a la adolescencia y a la adultez, ya aprenden a autocontrolarse, a autorregularse en muchas situaciones y circunstancias y pueden ser pequeños completamente funcionales y completamente independientes. Adriana, ¿se escucha bien, amigo? Gracias, Adriana. Otra pregunta de Kat Butowski. Cierto, el diagnóstico es liberador porque entiendes mejor el camino a seguir. Exactamente, por eso lo comentamos mucho. El diagnóstico es la puerta para que entiendas todo. ¿Por qué mi pequeño hace esto? ¿Por qué mi pequeño decía esto? ¿Por qué me pasa esto? Realmente es la puerta para poder entrar justamente al mundo del pequeño y apoyarlo desde su mundo, desde su visión del mundo. A veces queremos forzarlos a que actúen de otras maneras cuando realmente no. Los pequeños con autismo pueden hacer absolutamente todo, pero recordemos que lo van a hacer a su ritmo, lo van a hacer a su manera y lo van a hacer a su estilo. Por ejemplo, yo a las maestras les comento,
es que el autismo no es una limitante para que el pequeño tome clases. Claro que sí, un pequeño con autismo no va a estar en clases sentados a 5 horas normales. Claro que no va a pasar eso, pero el pequeño con autismo sí puede estar en intervalos de 30 minutos y lo dejamos que se relaje 5 minutos. Y listo. A veces algunos maestros sí lo entienden, otros no tanto. Y yo comento mucho esto. No pedimos un trato especial, no buscamos un trato especial para un pequeño con autismo, porque pueden hacer absolutamente todo. Solamente buscamos adecuaciones para que puedan estar un poco más cómodos en lo que ellos están haciendo. Realmente no es una limitante que tengamos que darle a un pequeño con autismo 5 minutos de descanso cada 40 minutos. No es una limitante para decir, ¿sabes qué? Por esto mejor que no vaya a la escuela. Y es lo que a veces no queremos comprender, que realmente solamente buscan adecuaciones y no como tal buscan un trato especial o diferente. Fíjate que Anayeli, tengo una duda o pregunta. ¿sí? Estamos hablando de la evolución del niño. ¿El chaleco Ajá. también puede evolucionar con la edad del niño o se queda solamente para niños y así? Mira, mi teoría, mi experiencia me dice que el chaleco puede funcionar también con adultos, porque digamos que mi chaleco no es solamente una herramienta, un chaleco que se queda así. La idea de que yo lo estoy investigando y probando más, justamente es para adaptarlo, justamente para poder personalizarlo para cada pequeño. Entonces, sí se puede también usar con adultos. No he hecho las pruebas correspondientes con adultos, pero mi teoría me dice, en base al conocimiento que ya tenemos previo de la investigación, también puede funcionar con los pequeños y con adultos. Aquí tenemos a Anayeli. Saludos, amiga. Muchas gracias por pasarte a saludar. Qué gusto leerte. Y tenemos una pregunta. Déjame la leo de Mireille Moray. Hola, Derian. Si hace algunos años había un nacimiento de un pequeño con TEA por cada 100 niños y ahora aproximadamente uno por cada 100 niños, aproximadamente o menos, ¿qué teorías explicativas o investigaciones hay al respecto? Ok, mira, anteriormente sí se creía que era un niño cada 1.000 niños. Sí, exactamente, no te preocupes, sí te entendí. Era uno cada 1.125 niños, uno cada 1.000 niños nacía con autismo. Y actualmente las cifras dicen que es uno de cada 125 o incluso uno de cada 100 niños. La teoría explicativa realmente es que pequeños con autismo siempre ha habido los casos, siempre han estado ahí, pero antes no se diagnosticaban como tal. Cuando una mamá veía a su pequeño que lloraba mucho de repente, porque los pequeños con autismo se sobrecargan de estímulos y empiezan las crisis, que es muy diferente una crisis sensorial a un berrinche. Pero anteriormente con la información que teníamos se creía que era un berrinche, así lo asociábamos. Entonces no decíamos que era un pequeño con autismo, decíamos que era un pequeño berrinchudo, que era un pequeño mal portado, mal educado, y a la mamá la ajusticiábamos y la castigábamos de que es que cría bien a tu pequeño, es que es un niño consentido, es que esto y lo otro y lo otro. No es que los casos estén incrementándose por algún factor externo, es que cada vez están saliendo ya los casos porque ya hay más herramientas para identificarlos. Eso sí nos ha apoyado muchísimo, ya hay más información. Por ejemplo, un ejemplo que yo uso mucho, muy seguido con los padres. Antes era, es que mi hijo es muy tímido, por eso siempre agacha la cabeza, por eso no me voltea a ver fijamente, porque es muy noble, es muy penoso, no habla, no le gusta hablar, cuando realmente era un pequeño que podía tener autismo. Ahora con la información que tenemos, las maestras que ya están más involucradas ya pueden detectar algunas cosas y ya podemos canalizarlos al área correspondiente. Entonces, mire, Moray, esa es como que digamos la teoría explicativa de por qué ahora están saliendo realmente más casos. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias, Roberto. Por aquí tengo otra duda mía. ¿Sí? ¿Crees que los casos se hayan incrementado por ahora como comemos mucho procesado, mucho químico, mucho edulcorantes, muchos conservadores, o solo es mi pensamiento? No, realmente ningún factor externo podemos decir que está propiciando a que haya más casos de pequeños con autismo. Había estudios que se estaban haciendo,
sobre la relación de el uso de pesticidas o la inhalación de pesticidas durante el embarazo, que se supone que favorecían o eran más propensos a hacer que tu pequeño desarrollara autismo. También se desarrolló mucho tiempo una teoría que era el uso de aspirinas y paracetamol en su relación con el TDAH y con el autismo. Pero realmente son investigaciones que no están comprobadas, que no se llegó a nada. Y cuando entramos en la parte genética, cuando se reforzó más que era algo genético, estas teorías ya pasaron más que nada a ser mitos, básicamente mitos o tabúes del autismo que aún se mencionan. Pero yo esto lo voy a decir siempre que hable de autismo. Recuerden que no hay ningún factor externo que haga que el pequeño desarrolle autismo. Podemos pensarlo porque los signos se van a ir desarrollando gradualmente conforme vaya creciendo el pequeño. Algunos van a ir apareciendo, otros van a ir desapareciendo conforme vaya su desarrollo. Y eso es completamente normal. Esto es muy importante que lo entendamos para que no caigamos en falsos tratamientos o en información falsa. Que tómate este remedio para que se le quite esto, tómate esto para que tu pequeño se cure, toma esto para que ya no aumente el autismo. Realmente eso no va a pasar y es mejor estar informados correctamente para llevar un proceso adecuado y saber lo que nuestro pequeño va a poder lograr con la terapia adecuada. Como es de falta, recuerdo cuando el cloro de sodio o el cloro curaba eh, el autismo y otras cosas. Si has escuchado que curas Sí. milagrosas o productos milagros, compartir de eso. Pues aquí fíjate que es algo muy sencillo. No existe una cura milagrosa, no existe algo que nos cure, porque el autismo no es una enfermedad. Entonces, partiendo de ahí, podemos quitar todas las soluciones mágicas que nos puedan ofrecer. Si te dicen, esto va a curar a tu hijo del autismo, no sirve porque el autismo no es una enfermedad. No hay nada que curar. Sencillamente el autismo es una condición, es una forma diferente de ver el mundo y de percibirlo. Entonces, si existe una cura, quiere decir que no es verídico, no es real. Lo que sí, y es parte de una pregunta que nos hicieron, el hecho de que un pequeño tenga una alimentación balanceada, claro que sí va a ayudar a que tu pequeño esté un poco más regulado. No quiere decir que ciertos alimentos lo estén haciendo mejorar, sino la combinación multidisciplinaria que hacemos de educación, de psicología, médico, alimentario, claro que van a beneficiar a que tu pequeño se sienta mejor. Y otra cosa, esto al decir que es algo muy individual, por ejemplo, hay algunas vitaminas que sí a muchos pequeños les funcionan, pero no quiere decir que va a funcionar con todos los pequeños. Recordemos que cada pequeño vive y experimenta el autismo de manera muy individual. Entonces, a veces queremos probar, yo sé que los padres a veces quieren probar de todo, porque claro que quieren que su pequeño esté mejor, claro que sí, pero hay que entender que hay cosas que sí van a beneficiar y hay cosas que realmente no van a beneficiar, porque cada pequeño lo va a experimentar de manera diferente. Tengo una pregunta de Perlita Valadez. Gracias por tu pregunta, Perla. Voy a leerla. Buen día. ¿Tiene alguna relación la falta de oxígeno al nacer con el autismo? ¿O que haya estado bastante tiempo conectado al oxígeno al nacer? Saludos. Gracias por tu pregunta, Perlita. No hay ninguna relación en la falta de oxígeno con el autismo, porque digamos que el autismo es algo con lo que se nace. Entonces, independientemente, digamos de manera muy puntual, independientemente de la falta de oxígeno, si el pequeño tiene autismo, ya nacería con él. Eso es independiente. Eso lo que puede relacionar es que el pequeño tal vez desarrolle alguna otra situación en su desarrollo o en el neurodesarrollo, pero asociarlo con el autismo directamente, no. Gracias por tu pregunta. Y dice Adriana Esther Quiñones, amigo de Adrián, ¿el uso de drogas durante el embarazo puede ser un factor? No necesariamente de autismo, es un poco parecido a la pregunta anterior. El uso de drogas, de tabaco, de alcohol, de todo eso, van a ser factores que sí van a interferir en el desarrollo del pequeño, pero no podemos asociarlo directamente al autismo.
Es decir, si hay consumo de drogas durante el embarazo, si hay falta de oxigenación, sí puede ser que el pequeño tenga tal vez algún pequeño retraso en su cognición, que tenga tal vez algún problema con el coeficiente intelectual, algún problema motor, pero como tal asociarlo al autismo, no. Gracias, Roberto. Ahorita que estamos hablando de ello, no sé si va a ser un factor. Recuerdo entre compañeros ahí en la universidad que decíamos que si el papá tiene depresión y la mamá tiene, digamos, X trastorno, el hijo puede tener ese tal vez esquizofrenia o algo así. ¿También puede ser algo similar con el autismo o no? Realmente no. Sí es muy importante cómo se vive el embarazo, sí tenemos que tomarlo en cuenta, porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, mamá siempre estaba llorando, siempre estaba enojada, siempre estaba triste, porque claro que el bebé lo resiente, pero como lo sigo diciendo, esto va a ser una parte completamente ajena al autismo. Claro que puede haber consecuencias emocionales en el desarrollo del pequeño, pero estos factores no vamos a asociarlos directamente con el autismo. No quiere decir que no pueda pasar. Claro que sí puede haber casos, pero no por este factor externo, sino porque, digamos, el pequeño ya tenía el autismo y si agregamos estos casos, pues bueno, va a haber otros signos y síntomas que se van a ir, digamos, hilando con esto, pero a nada externo, ningún factor externo, vamos a adjudicarle que un pequeño desarrolle, tenga o no tenga autismo. De lo que estoy hablando, me vino la idea a la mente. Ayer estuve tomando un curso por el Día del Psicólogo y estaban diciendo que de una fábula del fontanero, no recuerdo, lo puedo manejar así. Digamos, el bebé está en el vientre de mamá, ¿no? O en el vientre de mamá. Y entonces el fontanero empieza a hacer ajustes en su cerebro, ¿no? Y pues de repente ahora la voz del TEA o de cualquier otro trastorno. Creo que es más fácil eso, ¿no? O llevar esa teoría que se me ocurre ahorita a la realidad. Puede ser que durante el embarazo haya por ahí unos de ajuste en el cerebro del bebé o del producto y desarrolle X o Y trastorno. Sí, eso sí va a ser un factor y no quiere decir que va a salir, digamos, de manera inmediata, sino durante el desarrollo nos vamos a ir dando cuenta. Y ya cuando indagamos, ahora sí, en qué factores pudieron haberlo provocado, ya salen, digamos, este tipo de cosas. Pero aquí voy a ser muy renuente con esto. En el caso del autismo no hay ninguna evidencia que podamos probar con eso. La teoría genética está muy sólida realmente con este tema, entonces por ahí no podemos, digamos, encontrar otro camino, porque realmente no lo va a haber. Porque aquí también tenemos que poner la otra contraparte, ¿no? Cuando fue un embarazo, digamos, normal de principio a fin, y el pequeño desarrolla o el pequeño tiene autismo, ¿no? Sería como entonces, ¿por qué lo desarrolló? ¿O qué lo detonó? Sería entrar todavía al tema de pensamiento, de mitos, de tabúes, que realmente ya no son, digamos, actualmente válidos, porque ya de verdad la teoría genética es muy sólida. Entonces, digamos que el 100% es meramente genética, sin dejando a un lado el historial clínico, el historial, todo es meramente genético. 100% el autismo no se desarrolla, un pequeño con autismo ya nace. Esto ya está bien establecido. Y cuando nos centramos en esto que ya se conoce, descartamos muchas cosas y digamos, nos encaminamos ya a un camino más adecuado para hablar del tratamiento, cuando dejamos de lado como los mitos o las creencias que pudiéramos tener y nos basamos un poquito más a lo que ya sabemos que funciona. Que yo también insisto, realmente el diagnóstico, el por qué, el buscar estas respuestas, yo a veces lo siento que es un poco más desgastante, el darte cuenta de todo lo que fue, digamos, el desarrollo, y realmente no es como que nos vaya a beneficiar para el tratamiento, solamente es, como lo comentamos al inicio, el diagnóstico nos va a abrir la puerta al mundo de nuestro pequeño para saber cómo podemos apoyarlo. Y eso es lo que tenemos que centrarnos en apoyarlos. Voy a hacer una pregunta como
si fuera papá? No sé si será Ajá. buena pregunta. ¿Sí? Adelante. Adultos con TEA que sean funcionales o que hagan cosas cotidianamente que los hagan ver como funcionales, o puede ser TDA una persona que es funcional. Ok, es una pregunta, fíjate que muy buena, porque los padres es lo que a veces les preocupa, ¿no? Como lo comentamos, cuando son pequeños brotan todos los signos, los síntomas, las señales, y a veces podríamos pensar, es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi pequeño cuando yo no esté? Si yo veo que mi pequeño ahorita no puede hacer esto solo, ocupo darle de comer, ocupo llevarlo al baño, ¿qué va a hacer cuando yo no esté? ¿Quién lo va a cuidar o cómo va a ser independiente? Y la respuesta es sí. Yo tengo pacientes con autismo, grado 1, que tienen familia, son completamente funcionales. Recordemos que el autismo no es una limitante para que nuestro pequeño sea independiente y sea autosuficiente. No es una limitante, porque los pequeños con autismo tienen habilidades que de repente nos sorprenden. Por ejemplo, puede ser que no escriba las letras, pero los números le gustan. Puede ser que no te escriba un cuento, pero te hace sumas, restas, multiplicaciones. Le haya muchísimo a los números. Y recordemos que cuando un tema a un pequeño con autismo le interesa, lo puede potenciar y desarrollar a niveles impresionantes. Entonces, para estos casos, lo que yo le comento a los papás, tenemos que encontrar la actividad puente. Esa actividad que nuestro pequeño disfruta, en la que está completamente centrado, metido, para de ahí potenciarle y desarrollarle todo lo demás. Una mamá justamente me decía eso, es que mi pequeño no lee de corrido, no escribe letras, no hace esto, pero ¿qué crees? Me mostró la mamá un video donde el pequeño de 8 años le arma a la mamá un ventilador. Con sus juguetes, con sus carritos, lo desarmó y le armó a la mamá un ventilador. Y yo le decía a la mamá, ok, te preocupa que tu pequeño no pueda leer de corrido, pero ve lo que tu pequeño hizo. Te armó un ventilador porque tenías calor con sus juguetes. ¿Quién le enseñó eso? ¿Dónde lo aprendió? Pudo haber sido en internet, en YouTube, o simplemente le halló. Entonces yo le decía a la mamá, aquí tienes un perfil muy bueno de un ingeniero, un programador, porque no esperemos que los pequeños con autismo tal vez sean parlanchines, sean sociables. Claro que no, pero si tu pequeño con autismo le gusta la música, se enfoca muchísimo en la música, hay pequeños con autismo que tocan instrumentos musicales, entonces ahí está el potenciarlos. El dejar de querer compararlos, digamos que hagan lo que esperaríamos que es normal y ver lo que ellos pueden hacer y eso que les gusta potenciarlos, de verdad. Que tu pequeño con autismo, digamos, al principio no hable, realmente sí es algo que tenemos que trabajar, pero no va a ser el centro de todo, porque hay comunicaciones alternativas que podemos utilizar, seños, gestas, aparatos, etcétera. Pero entonces hay que descubrir en qué tu pequeño se apasiona, le gusta y ahí lo potenciamos. Y claro que pueden tener una vida completamente funcional y completamente independientes. Claro que va a ser a su estilo, a su ritmo, a su manera, pero completamente funcionales. Aarón Rea, saludos amigo, gracias por estar aquí. Adriana, amigo, a mi nieta le ha costado mucho, pero mucho los números. Ella dice, no gusta. Ah, ok, aquí tenemos un caso a la inversa. Y fíjate, Adriana, que a veces no es porque no sepan o porque se les dificulte. Tu nieta te lo está diciendo. No me gustan los números. No gusta, no gusta. A veces el error es querer forzarlos a que le gusten los números. Y escribe tu número, y haz sumas, y haz divisiones, y haz esto. Si no le gustan, está bien. Lo importante es que no es porque no pueda hacerlo. Simplemente no le gustan. Y yo con los padres también refuerzo mucho esto. Cuando un pequeño con autismo quiere hacer algo, se lo propone y lo va a lograr y lo va a hacer. Cuando algo no le gusta y cuando algo no quiere, va a ser muy complicado que los convenzamos de lo diferente, de algo distinto, perdón, porque están en su mundo. Entonces, ¿por qué querer sacarlos de ese mundo si dentro de su mundo pueden ser completamente funcionales? Realmente hay que ver. Realmente me preocupa mucho que ahorita, no sé qué edad tenga tu nieta, amiga Adriana, pero ahorita a los 5, 6, 7 años, realmente me preocupa que mi pequeña, que mi hija, que mi nieta sobrina no aprenda los números, que no los escriba,
cuando yo he visto su evolución de que ya se cambia sola, de que ya come sola, de que ya va al baño sola, de que ya puede estar en lugares abiertos sin que tengan crisis. Realmente es como que poner una balanza realmente, ¿no? Ahorita, ¿qué me importa más para que mi pequeña pueda ser autosuficiente? Y no frustrarnos, de verdad. Ah, tiene 7 años, ok. No frustrarnos, amiga Adriana, con lo que nuestra pequeña no puede hacer o no hace y quisiéramos que hiciera, sino hay que ver todo lo que ha logrado y lo que ya puede hacer sola. Me imagino que tu pequeña, tú has visto a tu nieta cómo ha ido desarrollándose, cómo pasó de repente tal vez de decir una palabra cortada a decir una palabra completa, cómo de repente ya te expresaba lo que sentía, me duele, baño, esto, lo otro. Entonces, hay que enfocarnos realmente en lo que los puede beneficiar para ser funcionales sin exigirles algo que realmente en esos momentos no va a ser realmente prioritario. Ahorita que dijiste de que los niños con TEA tienen, tienen como tipo hiperfocos. Bueno, lo conecté con el TDA. Entonces el TDA y el TEA pueden ir juntos o pueden ir encaminados como hacia el mismo trastorno o pueden ir de la mano. Fíjate que es un tema confuso porque a veces se puede, digamos, confundir el TEA con el TDAH. ¿Por qué? Es muy común porque hay ciertas similitudes tanto en el TDAH como en el autismo. Por ejemplo, en ambos puede haber dificultades para mantener la atención y controlar los impulsos o seguir instrucciones, realmente. Pero sin embargo, el origen de esas dificultades es completamente diferente, es completamente distinto. Generalmente en el TDAH está más ligado a la autorregulación, al control del foco atencional. Es decir, les cuesta prestar atención, en palabras sencillas. Y muchas veces lo que pasa es que la atención sí está, pero es más dispersa en el caso del TDAH. En el caso del autismo, la atención sí está dispersa, pero no por falta de atención, sino porque su foco de atención es otras cosas. Es, digamos, como que la teoría de ¿por qué se puede confundir estos dos, digamos, diagnósticos? Ahora, en concreto a tu pregunta, sí. Realmente, a veces el autismo viene acompañado con otra cosa, tiene relacionado con otro diagnóstico. Y es muy común que hay pequeños que tengan autismo y esté relacionado o esté compaginado también con TDAH. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Haciendo el diagnóstico diferencial. Y podríamos pensar, ¿no? Uy, mi pequeño tiene autismo y aparte tiene esto, pues, ¿qué voy a hacer, no? Realmente, simplemente el proceso va a ser diferente, porque hay que trabajar aquí dos cosas. El foco de la atención, movimientos involuntarios, falta de interés, etcétera. Pero sí se pueden relacionar y es muy común que se tenga ambos diagnósticos en el pequeño. Claro que hay que ver en el TDAH qué prevalece más, si es del tipo inatento o predomina más la hiperactividad. Y nos vamos a dar cuenta, pero en concreto sí se puede combinar, sí se pueden coexistir y también se pueden llegar a confundir, que pensamos que sea autismo al principio y sea nada más TDAH o viceversa, o que sean los dos. Aquí dice Osiris Martínez, ¿cuál ha sido el diagnóstico que te ha sorprendido más? Pues tal vez no es el diagnóstico, sino tal vez el caso. Me tocó trabajar con una pequeña con autismo. Los padres me contactaron para reforzar un diagnóstico y hacer un plan de intervención, justamente con el chaleco. Pero esta pequeña con autismo tenía pues autismo y aparte era sordomuda. Creo que son de los casos que más me ha impactado que dije, ok, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo apoyarlo? Porque realmente es algo muy complejo y casos así es el único que he conocido. Tiene que haber más casos por ahí, pero es el único que yo he escuchado. Entonces, aquí yo lo que hice es ser muy sincero con los papás, ¿no? Con el chaleco no va a tener lo que usted espera de resultados. El chaleco es para regularlos. Con esta pequeña, pues digamos, son dos cosas, ¿no? Porque es el autismo como tal y aparte, pues la falta de lenguaje, la falta de escucha,
Entonces puede haber estímulos que claro que le alteren más, o justamente al revés, ¿no? Esa falta de estímulos puede ser que le alteren más. Con ellos lo que se me ocurrió, y apenas sigo trabajando en eso porque es algo muy complejo, es adaptar el chaleco para que ella pueda entender los estímulos a través de la vibración. Es decir, que si ella entiende que el chaleco vibra 3 veces, es situación de peligro. Si ella siente o el chaleco vibra 2 veces, es que mamá le está marcando, mamá le está llamando. Si el chaleco vibra una vez y prende, es hora de ir a comer. Es como que trabajar un sistema, lo que comentaba del chaleco, que se puede adaptar, pero creo que es el caso que más me ha impactado y que más me ha motivado a decir, ok, ya he conseguido que de 10 niños, 8 niños se pongan el chaleco. Ahora quiero ir por esos 2 niños con los que no se han podido poner el chaleco o a los que siento que no les va a beneficiar. Es como que el que más me ha sorprendido y también el que más me ha motivado para seguir investigando y seguir haciendo algo más. Aquí dice Adriana, mi nieta tiene autismo y TDAH hiperactivo. Justamente lo que comentábamos, tiene el diagnóstico de los dos. Hace poco aprixia al habla, aprixia muscular, pies derecho. Ah, ok. Aquí lo que nos dice básicamente es que tiene el autismo TDAH y aparte tiene, digamos, un pequeño, digamos, un retraso motor a lo que parece muscular en el pie derecho, lo cual puede ser un poquito problema en su desarrollo motriz. Entonces, como te comentaba Roberto, siempre el autismo casi siempre viene con algo más y eso es lo que hace que sea tan único la forma de trabajar de los pequeños con autismo. No podemos estandarizar un proceso para todos porque no podríamos. Realmente cada caso es diferente y cada caso ocupa un apoyo distinto y no podemos meterlos a todos donde mismo y ya, trabajar igual. Entonces, por eso ahí ya viene el aspecto artístico, porque cada Sí, niño, exactamente. diferentes cosas, diferentes síntomas, traen otra patología aparte, varias patologías. Exactamente. De ahí viene la palabra espectro. Como ya dijimos, ¿no? No es algo externo que posee al bebé, que llega, es simplemente por esa gama que hay tan grande de, digamos, combinaciones, por así decirlo, que puede presentar el pequeño. Ya para ir cerrando ese episodio del día de hoy, Darían, algo que desees aportar, promocionarte, promocionar tu chaleco, desde tu página, de su perfil, estás en todo tu... Ahora soy el invitado. Todo lo que quieras decir, adelante. Gracias. Pues fíjate que más que promocionar, como mi, digamos, mi proyecto, el chaleco, nunca ha sido como que el principal objetivo venderlo y repartirlo, sí me gustaría invitarlos a que nos informemos un poco más sobre el autismo. Realmente yo soy fiel creyente de que se necesita sí inclusión y sí empatía, pero no podemos tener empatía de lo que no conocemos. No podemos pedir a la gente que sean empáticos de algo que no conocen. Es por eso que sí me gustaría pedirles su apoyo para difundir mis videos, apoyarme a compartirlos. Algunas personas se han molestado conmigo porque yo comparto de manera gráfica cómo es el autismo. Cabe mencionar que tengo el permiso de los padres para hacerlo, pero a algunas personas como que les incomoda que muestre a un niño en plena crisis, que muestre cómo se expresa un pequeño con autismo, pero aquí yo les digo, de verdad, si queremos que la gente tenga empatía, tenemos que hacer que la gente sepa cómo es el autismo realmente, para que la gente pueda diferenciar de lo que es una crisis sensorial a un berrinche. Si la gente conoce cómo es una crisis de un pequeño con autismo, va a ser más fácil que tengan empatía. Y en lugar de recriminar a la mamá o a la cuidadora de que es que no lo cuidas, es que es malcriado, van a poder entender, ah, ok, tiene autismo, tiene una crisis, hay que dejarlo poquito. Asimismo, en el salón de clases, si los compañeritos entienden que tienen un compañero que es diferente sencillamente y que ocupa un apoyo distinto, va a ser más fácil hacerlos partícipes de esto porque los pequeños con autismo, hay que ser sinceros, son más propensos a recibir bullying por su conducta, por su forma de ser tan nobles, que no ven malicia. Si les pegan ellos y ven que los demás se ríen, también se van a reír. Entonces, si queremos cambiar realmente y queremos empatía e inclusión, tenemos que dejar de verlo nosotros mismos que trabajamos con ellos como un tabú. Para empezar,
hay que mostrarlo como es, porque el autismo no es nada malo, realmente es una condición, es una forma de ver el mundo y nunca me voy a cansar de decirlo. Yo sé que sí es complicado y complejo los primeros años, no vamos a mentir y decir que el camino son puros flores y arcoíris, claro que no es complejo, pero si seguimos informando a la gente, si seguimos mostrando cómo es el autismo, cómo un pequeño con autismo ve el mundo, va a ser mucho más sencillo generar esa inclusión, esa empatía, esa conciencia, que es lo que estamos buscando. Me pueden seguir en mis redes sociales, este es mi perfil, el personal, donde también publico cosas aquí de autismo, pero es el personal. En mi página de Facebook está como Abrazo Seguro, en TikTok Abrazo Seguro, en Instagram Abrazo Seguro. Ahí comparto mucha información puntual de las preguntas que me suelen hacer algunas personas. Como le comentaba, ¿no? Tal vez yo no quiero saber toda la teoría del autismo. Quiero que me digas cómo hacer que mi pequeño con autismo pueda ir al baño, cómo hacer que aprenda a leer, cómo hacer que aprenda a caminar, cómo hacer esto y esto. Si ustedes me hacen preguntas, voy a poder subir más contenido y vamos a poder llegar a más personas que puede que ocupen justamente esa respuesta. Los que estamos con el autismo sabemos que el trabajo es con los pequeños y también con los cuidadores, también con los familiares, porque no es sencillo. Entonces, a la gente que estuvo escuchándonos, muchas gracias. Nuevamente, los invito a que sigan mis redes para que se enteren justamente de mi proyecto, del chaleco, de los avances. Sí está disponible ya para adquirirse. Ya tenemos casi el control de lo que se quiere hacer, entonces podemos hablar para hacerlos. No tengo como tal una fábrica de chalecos para hacer 1000 chalecos en un día. Realmente los hacemos de uno en uno. Entonces solamente les pediría confianza y paciencia. Me tarda aproximadamente un mes en hacer los chalecos, 3 semanas, tal vez un mes. Entonces, si quieren, podemos irlo hablando, podemos irlo checando. Y si no, no se preocupen, apoyando mis redes, mis videos, con eso me apoyan muchísimo para llegar justamente a más gente. Pues quiero felicitarte, Adrián, a un año que tuvimos la primera entrevista y la primera vez en que nos conocimos. Veo que has avanzado mucho en tu proyecto, has apoyado mucho a los niños, eso creo que es lo más importante, y que has pues, tratado de ayudar a los papás, creo que también son los más rescatados, y pues gracias, Darín, por darme la oportunidad de tomar tu canal para transmitir ahora de tu lado. No, gracias a ti por esta segunda invitación. Para mí siempre es un gusto estar contigo y hablar de estos temas. Es algo que me apasiona mucho y siempre que haya algo que hacer, algo que aportar, yo con mucho gusto. Los que me conocen saben que estoy muy abierto siempre a responder preguntas, a dar pláticas, charlas, porque esto apenas va empezando. Entonces yo no me voy a rendir. Mi frase que suelo decir mucho ya para terminar: si ustedes, padres de pequeños con autismo, madres, abuelas, tías, no se rinden con sus pequeños, yo tampoco lo voy a hacer. Así que aquí me tendrán siempre difundiendo, subiendo videos, dando mi mensaje, y yo sé que juntos lograremos cosas muy buenas. Muchas gracias a los que nos escucharon y nos despedimos. Hasta luego, cuídense.